¿Quiere ser gobernador? Quien no aspira, no respira. ¿Gobernador de 2 o de 6 años? ¿Qué le hace daño al gobierno? Si nos vamos al guareurismo, a la ostentación... Justo lo que señala se puede ver y se puede palpar muy cerca, no tenemos que alejarnos tanto en el gobierno incluso. El gobernador ha sido muy duro. Nos ha invitado, nos ha combinado, nos ha exhortado. Hay algunos que no le hacen caso entonces al gobernador. De los familiares del gobernador en el gobierno. Familiares o amigos cercanos del gobernador también tienen familiares dentro de la administración pública. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Los hermanos Sosa. Es el tema de Sandra Domínguez. El delegado de paz pertenece a la estructura. Y lo defiendo desde la perspectiva que es un elemento de gobierno. Tenemos más de 4,000 burócratas de más. ¿Cómo se dio el gobierno? ¿Sí se dio realmente el gobierno? Pues el gobernador fue muy claro, tuvo un momento también de reflexión. ¿No será porque ya se acerca la revocación de mandato? ¿Qué pasa en Juchitán, secretario? ¿Por qué sigue pasando eso? Yo veo que el presidente Miguel está haciendo su máximo esfuerzo, pero no es suficiente. Y se fue muy contundente con Miguel. Tiene que haber resultados. ¿Qué me puede decir del 8º lugar que obtuvo el gobernador en esta evaluación? Me parece muy bueno. Pues más o menos un buen lugar, 8º lugar. Pues yo digo que sí, ¿no? Justamente le decía si era un buen lugar porque Oaxaca se encuentra en el 8º lugar como el estado con mayor violencia a nivel nacional. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Barrios? Bienvenidos a una entrevista más. Mi nombre es Herminio Morales, es un placer saludarlos y encontrarnos en un espacio muy céntrico de la capital oaxaqueña. Hoy nos acompaña el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, Herminio. Muchas gracias a Barrios por esta entrevista, esta oportunidad de dirigirme a quienes lo siguen en las redes sociales. Gracias por aceptar venir, secretario. No, hombre, con gusto siempre. Oiga, ¿por qué el mero mero? Porque mi apellido Romero, Jesús Romero, el mero mero, y combinaba con una estrategia de campaña que tuve para la presidencia municipal de la capital y pues conjuga esta situación que la ciudadanía ve, que el pueblo escucha, ¿quién viene ahí? Ahí viene el mero mero, ¿no? ¿Y a dónde quiere llegar a ser el mero mero? Es una parte que utiliza comúnmente la ciudadanía, nuestra población, para referirse a alguien que puede detentar o resolver. Pues dices, ¿con quién vamos a resolver las cosas? Pues con el mero mero, ¿no? Entonces de ahí viene con la combinación de mi apellido. Ok, ¿y a dónde quiere llegar con el mero mero? Bueno, pues queremos llegar muy lejos, ya llegará el momento de tomar definiciones, pero sobre todo quiero llegar a servirle a la gente en Oaxaca siempre que pueda. Oiga, secretario, estamos ya unos días, básicamente, de llegar exactamente a la mitad del gobierno que encabeza el ingeniero Salmón Jara Cruz, obviamente que usted es secretario de gobierno. ¿Cómo va el gobierno? Mira, yo veo un gobierno con mucha disposición de trabajo, con mucho entusiasmo. Veo un gobernador que honestamente jala la marca, que nos impulsa, que nos exige y que tiene un gran compromiso con el pueblo de Oaxaca, que no quiere pasar a la historia como uno más de los que ha habido y que tiene de verdad el deseo y la convicción de que su legado sea en beneficio del pueblo de Oaxaca. Seguramente puede haber omisiones, errores, algunas definiciones aún por concretar, pero para eso son los balances, para eso estamos llegando al 3er año de gobierno y el gobernador dispondrá cómo tenemos que fortalecer la segunda etapa de su gobierno para que el pueblo que lo eligió quede satisfecho. Oiga, secretario, justamente usted hablaba de este acercamiento que tiene con la población, pero también la población tiene muchas dudas y también muchas preguntas, yo diría también muchos cuestionamientos que hacer. Por ejemplo, este acercamiento que usted mencionaba se ha también manifestado a través de manifestaciones, movilizaciones, protestas. Recientemente, ¿a qué cree que se deba esta creciente de protestas? Fíjate que Oaxaca es un estado muy dinámico, permanentemente tiene movilidad social y a lo largo de su historia los síntomas de exigencia, de rechazo o incluso algunos planteamientos de logros y éxitos se manifiestan en Oaxaca con la movilización social. De verdad, hasta las convivencias son movilizaciones, las fiestas, las calendas, y a veces hasta se confunden con marchas en muchas ocasiones, y no. Entonces, Oaxaca tiene una gran movilidad social desde la protesta y desde la fiesta y desde muchos sentidos. Pero hemos logrado reducir, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INEGI y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional,
más de un 70% de las movilizaciones y sobre todo de los bloqueos que tanto nos afectan. Y las tomas de casetas y carreteras federales han reducido un 80%. Eso habla de que hay una política de diálogo. Pero también eso no va a implicar que aunque haya una política de diálogo deje de haber protesta. O tenemos un plantón frente a Palacio ya de varios días de maestros y sobre todo de un ala del magisterio que está exigiendo una situación de resolución, pero que corresponde a la federación resolverla y que ya está en miras de tener una atención. Incluso ya se les dio una respuesta, pero ellos en la cultura política de Oaxaca, hasta que no nos depositen el pago no nos vamos, y bueno, ahí están. Y Oaxaca tiene esa trayectoria y esa historia de lucha. Entonces, pues poco a poco se van a ir reduciendo cuando haya respuesta del Estado, cuando haya satisfacción a las necesidades del pueblo plenas. Oiga, secretario, también ha habido algunas manifestaciones de personas que han dicho por qué cuando hay alguna manifestación algunos los dejan transitar, como decía el caso del magisterio, que llevan varios días ahí en plantón, o cuando protestan los normalistas, que les dejan libremente, obviamente, hacer esta protesta, pero cuando han protestado ciudadanos, organizaciones, por ejemplo, recuerdo ahorita los maestros de telebachillerato comunitario, que estuvo la presencia policíaca, incluso los burócratas. Sí. ¿Por qué ese contraste? ¿Por qué algunos sí y otros no? Porque tenemos criterios y un protocolo nacional que convenimos con la Secretaría de Gobernación de atención a la protesta social. Y el protocolo nos indica que si hay una mesa de atención, si hay una oferta institucional, si hay un diálogo y si hay una propuesta de mesa, pues quien protesta debe... pues si encuentra la solución, dialogar. Pero en muchas de estas ocasiones lo que nos hemos encontrado es razón. No me quito hasta que no me resuelvas, no me quito si no me recibes en 10 minutos, no me quito aunque me hayas resuelto porque tengo que ir a consultar. Y en otros casos, como el de los normalistas, que son temas más complejos de la esfera nacional, al no tener una respuesta nosotros, pues no podemos usar el protocolo que nos permite la utilización de la fuerza pública. Explicarlo es muy complejo, pero existe un protocolo tanto del uso de la fuerza pública como el de la atención a la protesta social, y esos son los criterios. No es porque a unos sí y a unos no. Y en el caso particular de los normalistas, quisiera referir el antecedente histórico de Ayotzinapa y las historias que vivimos de terror contra el movimiento normalista. Entonces siempre vamos a preferir que frente al normalismo, que son jóvenes de 16, 17 años, tener una política más de mesura y de oferta de diálogo. Los maestros del bachillerato, me tocó a mí enfrentar la situación, les dije, con todo gusto los recibo. Y me dijeron, está el audio, exhibieron mi teléfono, si no es ahorita, no. Bueno, también hay comunidades, personas que necesitan ser atendidas, que ya hicieron una cita y se los explicamos, pero también hay cerrazón muchas veces y tenemos que usar las facultades que nos da la ley para liberar el tránsito. Pero no se golpeó a nadie, no se usó la fuerza pública contra nadie, porque es una política de nuestro gobierno, no represión. Oiga, secretario, un tema que estuvo mucho tiempo pues en boca de casi todos los oaxaqueños, especialmente de los burócratas, fue precisamente el despido, por así decirlo, la separación de las plazas de los empleados de gobierno, las manifestaciones que hubieron, las protestas en la Ciudad de México, incluso esta afrenta con diputados que pertenecen también a la Cuarta Transformación. ¿Cómo se dio el gobierno? ¿Sí se dio realmente el gobierno o qué pasó ahí? Bueno, yo creo que hubo una definición de gobierno en su conjunto y de darle una viabilidad financiera al Estado, puesto que tenemos, y lo digo porque hubo un estudio, no es una definición de orden personal o un criterio político de esta administración de venganza o de tener algo contra la burocracia. Un estudio realizado por profesionales determinó que tenemos más de 4,000 burócratas de más en la administración pública y además se percibe en los pasillos, en las áreas de trabajo, es un exceso frente a lo que necesita el gobierno. Fue un trabajo de una empresa profesional. Derivado de eso se tomó un criterio para determinar que los últimos en la fase final de la administración del anterior gobierno podrían ser removidos de sus bases. Posterior a ello, un conjunto de acciones, de protestas, pero además de una reflexión interna, nos permitió llegar a una consideración de revertir la definición del decreto
y cerrar ese capítulo con los burócratas. Eso no implica que no estemos pensando como administración, respaldando al gobernador, que sí debe haber en conjunto con la dirigencia de los burócratas y todos los burócratas un mecanismo que permita pues despresurizar toda esta situación de carga financiera para el Estado que rebasa de verdad la necesidad que tienen las dependencias del personal, porque además se duplica con los contratos confianza y con una serie de personales que son los que muchas veces asumen muchas de las tareas que por sus horarios la burocracia no puede asumir o determina no asumir. También decirte que hay muchos trabajadores de base que son muy proactivos y nosotros tenemos una recomposición con ellos. El gobernador fue muy claro, tuvo un momento también de reflexión, me parece muy importante. Es raro en los gobernantes tomar decisiones que contravengan alguna disposición previa, pero eso habla del calado del gobernador, de su compromiso y de tener una visión de reconstrucción de la relación política con los burócratas. Lo que hagan los actores políticos, pues son responsables ellos. Hay quienes utilizan las banderas con fines personalísimos, porque se ven beneficiados de estas definiciones. Y lo han señalado ustedes, ¿no? Y es público, no vamos a ocultar nada. Se vieron agraviados porque perdieron también bases de sus familiares y se vieron agraviados y usaron este movimiento para llevar, pues como se dice, a su parcelita algo de beneficios. Pero la base burócrata es muy conocedora de todos. ¿Cuántos gobernadores han pasado por la burocracia? Los conocen, diputados, diputadas, secretarios de gobierno, no se dejan engañar. Y ahora los pretenden engañar con un supuesto cobro del ISR al doble, cuestión que es una disposición federal y que tendremos que convenir con ellos, porque todos pagamos impuestos en este país, todas y todos pagamos el ISR y no se va a hacer, ya lo dijo el gobernador, a espaldas de los burócratas. Ya andan queriendo agarrar la bandera con fines políticos, electorales, como bien lo dices, pero la burocracia no se va a dejar engañar. Y el gobernador ha sido muy puntual. El tema de las bases quedó rebasado y el tema del ISR será con total transparencia, construido con el SAT, con la Secretaría de Hacienda, para que todos estén satisfechos de esta situación. Secretario, platicaron entonces también con Manuel Maza, que es director el coordinador, perdón, y la diputada Adela Torino, creo que también. Sí, con todos y también cada quien tomó sus definiciones. El gobernador no puede tener criterios, él en lo particular me parece, lo conozco desde hace muchos años, tú sí o tú no, cada quien toma sus decisiones. Él abrió la convocatoria de nuevo, dijo son bienvenidas y bienvenidos todos y ya cada quien tendrá su decisión política o moral. Si la diputada definió que su familia volviera a acudir a tomar sus bases, pues qué bueno o qué malo. Lo juzgará la sociedad, no yo, al igual que Manuel o la diputada Daniela o muchas y muchos más que detectamos que vivían en Estados Unidos, que nunca habían ido a trabajar, que habían sido guaruras de exgobernadores o exfuncionarios públicos, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad de sanear las finanzas y de encontrar un equilibrio entre la burocracia. Ojalá no crezca más, si no se va a retrasar, si no se va a limitar el número con lo que ya hay, es decir, revocar, es importante que no crezca porque ya no da el presupuesto. Bueno, secretario, ahorita que hablaba de la reflexión que hizo el gobernador sobre este tema de las plazas, se lo preguntaba porque cuando se hizo el anuncio, el gobernador lo dio y se fue. Ya no hubo como tiempo para réplicas o para preguntas. Y también preguntamos sobre esta reflexión porque no será porque ya se acerca la revocación de mandato y quiere limar asperezas con los sindicatos. Yo creo que el movimiento en sí ya había dado lo que tenía que dar, el movimiento de los burócratas. Me tocó atenderlo en la segunda fase junto con el consejero jurídico y fuimos construyendo. Pero el gobernador ya lo tenía en mente, no tiene que ver la revocación en lo absoluto. Insisto, porque el movimiento como tal tenía cauces y estaba atendido, teníamos comunicación con todos los actores del sindicato, pero el gobernador cuando iba a una gira se le acercaba una mujer, una madre, un padre, un adulto mayor, y decía, gobernador, ayúdenme. Y me parece un acto de reflexión y de humildad muy grande, porque no, insisto, no cualquier gobernador dice, bueno, y me parece que no es... A ver, yo estoy en las definiciones como de esta naturaleza y no me parece que se haya tomado por un tema de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque hay otros factores
que pueden redefinir, ¿sí?, de gobernabilidad, de seguridad, un impacto más grande o determinante en un proceso de revocación, como un fenómeno de contingencia climatológica como el de Veracruz, ¿no?, que en algún momento mueve el cuadro político estatal y nacional. El tema de los burócratas, lo asumo como tal, en el tema del secretario de Gobierno tenía una conducción junto con el consejero y otro equipo, y veníamos bien. Podía ser, como en política se dice, llevándose en etapas gradualmente sin que tuviera un impacto definitivo o definitorio de la revocación. Pero es mejor a veces cerrar estos frentes, y esta estrategia de diálogo ha funcionado con todas y todos. Ahorita que hablaba de estos temas que pueden pegar a nivel nacional, uno de ellos, y que pasó aquí en Oaxaca, se lo pregunto porque pues, obviamente usted es encargado de la política interna, es el tema de Sandra Domínguez. Y se lo pregunto porque el delegado de paz pertenece a la estructura de la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo le pegó eso al gobierno de Oaxaca? ¿O cómo le sigue pegando? Bueno, pues, se encuestan muchas cosas en las administraciones y se evaluó. Yo no quisiera seguir revictimizando a Sandra ni a su familia. Afortunadamente la Fiscalía hizo un gran trabajo con el secretario de Seguridad Pública, Harfuch. También hay elementos de índole personal y políticos detrás de las acusaciones hacia el titular de la Coordinación de Delegados de Paz, que él tendrá que determinar si en algún momento los menciona o no, pero que claramente pues, han dejado disipada cualquier intervención o participación de su persona como un actor. Y lo defiendo desde la perspectiva que es un elemento de gobierno y que colabora con la Secretaría de Gobierno. Manifestar lo contrario tendría que hacerlo quien lo acusa con pruebas, que hasta el día de hoy no hay nada. Y entonces, en ese contexto, creo que la Fiscalía ha hecho un gran trabajo. Si la familia considera que esto no está concluido, está en su derecho, y nuestra solidaridad a la familia y a los deudos de Sandra, quien conocí por azares del destino y de la vida política de Oaxaca y con quien siempre tuvimos una relación de profundo respeto. ¿Y Jesús Romero qué piensa de eso? Pues me parece que tenemos que ser muy responsables de estas situaciones. Me parece muy grave la violencia que se desata en muchos puntos del país, en el territorio nacional, y que hay un gran compromiso de la presidenta en este momento y del gobernador Salomón contra la violencia, como la que sufrió ella junto con su pareja, como otras víctimas de estas violencias que han azotado el país. Nuestra lucha desde la Secretaría de Gobierno, como coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, es evitar que la violencia se siga generando en muchos puntos del país, perdón, del Estado. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Juchitán. Todo lo que ha venido convulsionándose es contra lo que luchamos. Lo que ocurrió con Sandra es contra lo que luchamos todas las mañanas. La gente dice, se juntan en la mesa de seguridad, toman pan y café, y no, estamos trabajando. Y ese es un punto nada más de encuentro para evaluar lo que se hizo el día anterior y el día anterior y el día anterior para reducir los homicidios, la violencia, el robo en todas sus modalidades, el secuestro, la extorsión. Entonces, yo pienso que hay que seguir dando la lucha para evitar violencias hacia las mujeres y que Oaxaca sea un estado seguro. Ahorita vamos al tema de Juchitán, que creo es un tema también importante. Continuamos con el tema de los funcionarios, secretario. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo están los funcionarios en el gobierno? ¿Es necesario remover la tierra para que florezca la primavera o qué pasa? Bueno, esa es una decisión del gobernador unipersonal, lo dice la Constitución, y él fue electo por el pueblo de Oaxaca. A mí me invitó. Yo te pudiera decir, bueno, pues es una decisión y facultad del gobernador en su momento. Él anunciará si hay cambios. Yo estoy sujeto también a la evaluación cotidiana de él y dirá, Jesús, a lo mejor ya no me ayudas aquí, te vas para allá o acullá, y lo hará con todos. Y hay un buen ambiente en el gabinete. ¿Con todos? Sí, bueno, de mi parte o en general. De su parte. Sí, con todos. Y con los resultados que dan también. Con todos los integrantes del gabinete me considero, pues somos compañeros, somos amigos. Hay diferencias porque somos un equipo y hay veces si algo se atrasa, pues presiono para evitar que haya una movilización, una protesta. Y también cuando ellos me exigen, porque también me exigen, oiga, secretario, necesitamos acabar las obras del Río Atoyac, no se quieren salir los de la 14 de julio, oiga, estos baños están invadidos, de todo le tenemos que hacer en la Secretaría de Gobierno, oiga, hay que liberar los predios para Ciudad Salud, oiga, hay presiones, hay exigencias, pero ninguna ha sido con falta de respeto, con agresiones. Me tocó ver otros gobiernos y la verdad es que
Las grillas estaban a todo lo que daba. ¿Cómo qué gobierno? La política, el de Alejandro Murat, en el de Gavino, pues fue terrible, ¿no? Tenemos la anécdota que se pararon un secretario de Gobiernos y de Finanzas, se retaron a golpes. Por ejemplo, yo lo pongo de mucho ejemplo. Me tocó verlo en la administración anterior, el secretario de Seguridad no se llevaba con el del secretariado ejecutivo, y el secretario ejecutivo no se llevaba con el fiscal, y el fiscal no se llevaba con el secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo vas a coordinar la seguridad si no te llevas ni siquiera con el fiscal? No puedes coger el teléfono y decirle, oye, tenemos este problema, ¿no? Y hoy tu servidor, el fiscal, el secretario de Seguridad, la secretaria ejecutiva, el secretario técnico de la Mesa Federal, los mandos, tenemos una excelente comunicación, una amistad y una relación que nos permite ir juntos a atender las problemáticas de gobernabilidad y seguridad. Yo estoy seguro, si le digo al fiscal, apóyanos para generar gobernabilidad, al secretario lo hace. Y si ellos nos dicen, ayúdennos desde la gobernabilidad, lo hacemos. No hay distingos, no hay diferencias, hay equipo. Secretario, ¿y qué piensa usted de los funcionarios que pues no estaban al inicio en el movimiento y después se sumaron a pesar de haber estado en otros bandos, por así decirlo? Pues yo creo que así es la política y así son los gobiernos. Es válido y es válido arrepentirse. De esos arrepentidos quiere Dios, dicen, ¿no? Para que sigan llegando a su casa. Entonces, no, yo creo que se vale, es legítimo, pero hay que demostrar ya en la práctica y en los hechos que uno tiene la camiseta por el pueblo. Si es otra vez cambiarse la camiseta como el camaleón, pero sigue siendo camaleón, no tiene caso, ¿no? Decían, hay muchos políticos que han llegado a Morena o están llegando que son como coyotes viejos. Cambian de pelo, ya son guindas, pero no cambian de mañas, ¿no? Entonces, ¿como quién, por ejemplo? Bueno, me reservo la opinión, no voy a decir nombres porque no acabaría hoy la entrevista. Ok, secretario, justamente hace un momento hablaba sobre el tema de Juchitán. Creo que es un tema importante por lo que pasa. Platicábamos sobre su historia en Juchitán, sobre la relación que tiene con familia allá. Y justamente es lo que le quería preguntar porque sabemos que la situación allá es de mucha violencia. Sí. Hay personas, incluso casi a diario, o un asalto, un asesinato, balaceras en domicilios, cobros de piso, y no se lo digo antes por frase luego porque también soy de allá, sí. Porque he escuchado también, me imagino usted. Tenemos la información diario. A las personas que van a vender de casa en casa, como se estila allá, decir que iban progresando, pero llegaron los de cuota de piso y les están pidiendo algo, al atolero incluso, a las personas que venden empanadas. ¿Qué pasa en Juchitán, secretario? ¿Por qué sigue pasando esa situación? Sí, allá? Mira, se han dado golpes muy fuertes por parte de la Mesa de Seguridad. Quiero decirte que hay más de 95 detenidos de Juchitán que han estado involucrados en distintos delitos. Y muchos son o forman parte de estructuras en su primer nivel, segundo, tercer nivel, cuarto nivel, y que han generado esta ola de violencia. Derivado de eso, mucha gente pues, se vinculó y generó una experiencia del modus operandi. Y ahora lo que se está haciendo es atacar a estos factores o sectores que aún quedan. Y así como no hay día que a lo mejor tenemos un robo, una extorsión o un homicidio en Juchitán, cuando teníamos 4 o 5 diario, cada día hay una acción nueva. Pero yo creo que hay que ir más profundo en Juchitán. No solo es atacar las consecuencias de esta situación de violencia, hay que ir a las causas. Y Juchitán es un pueblo heroico, de verdad lo digo, y se tiene que levantar. Y el Estado, con todas sus instituciones, tenemos que trabajar desde las causas. En Juchitán se nos ha olvidado o resiste todavía, pero el Estado tiene que impulsarlo, toda esta parte cultural, toda esta parte poética, de pintura, de escultura, de canto, de música, de tradiciones, de historia que nos nutre como pueblo para recuperar el tejido social. Y hay mucha gente muy valiosa en Juchitán con la que podemos construir o reconstruir el tejido social de Juchitán. Un factor que nos está dando durísimo y que permite estos índices de violencia es el consumo de cristal. Juchitán está dentro de los primeros lugares del país en consumo de esa droga entre los jóvenes y los adultos. Y cuando alguien se va a las drogas, pues abandona otras cuestiones. Y yo recuerdo mucho antes, cuando la COSEI gobernaba, tenía su comité cultural. Pues fundamos la Casa de la Cultura en Juchitán con Chico Toledo. Los comités seccionales tenían actividades deportivas, culturales. Hoy se ha ido perdiendo todo eso. Entonces Juchitán se tiene que levantar y el gobierno tiene que apoyar, el Estado mexicano tiene que apoyar
porque si no tenemos las causas que originan la delincuencia, Juchitán va a seguir así y vamos a estar administrando más detenciones, ya no van a dar las cárceles. 97 tan solo en un periodo de 6 meses de la operación Sable es muchísimo, y de todos los niveles. Habría que cambiar entonces la manera de hacer política desde el gobierno municipal. Me parece que en Juchitán quienes continúen en el legado de político tienen un gran reto, que es reconstruir el tejido social desde abajo, desde las causas. Tenemos que hacer una gran alianza con los mototaxistas también. Se tiene que abandonar el tema, ellos están para generar movilidad, no para generar problemas. Tenemos que poner orden en Juchitán, no puede estar tan suelto. Yo veo que el presidente Miguel está haciendo su máximo esfuerzo, pero no es suficiente. Y quienes continúen el legado de la transformación en Juchitán tienen un gran reto, pero lo tienen que hacer con la sociedad, no solo desde la bandera del movimiento o de los partidos. Hay que hacerlo con el pueblo desde abajo. Yo sé que Juchitán se va a levantar, tengo confianza, porque tiene un gran pueblo de mucho corazón, porque también entrar a Juchitán no es fácil. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Siempre... ¿De quién? Pues de la gente, hay desconfianza, hay temor, ¿a qué vienen? ¿Por qué llegaron los azules? ¿Por qué llegaron los verdes? Tenemos todavía muchas cosas históricas que hay que revertir. Entonces, que la gente sepa que vamos a ayudar. Y también quienes generan otras cosas, también generan resistencias, pero los tenemos que desplazar poco a poco. No hay gobernabilidad en Juchitán. Yo creo que se ha ido recuperando y parte de eso fue la Operación Sable. Se ha fortalecido la gobernabilidad y se ha fortalecido la comunicación y la relación, y el gobierno del Estado ha exigido mucho a la autoridad municipal y a los liderazgos que se comprometan con la gobernabilidad de Juchitán. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué le dicen al presidente municipal, a los síndicos, cuando los ven de frente y ven también las cifras en la mesa de seguridad? Pues les exigimos resultados. El primer responsable de la seguridad es el municipio, lo marca la ley de seguridad pública federal, lo marca la Constitución. Incluso el primer respondiente debe ser, como en ciudades como Oaxaca o Juchitán, la policía municipal. Pero si tu policía municipal no es de confiar, pues ¿dónde estamos? Y de ahí la estatal, y de ahí la guardia, y ya si está muy difícil, pues la Serena, la Defensa o la Marina, ¿no? Entonces en Juchitán, cuando hemos visto a Miguel y cuando se trazó esta parte de Operación Sable, a mí me tocó ver la parte estrictamente política, de contención, de diálogo, y al fiscal y a la Secretaría de Seguridad Pública la parte de Operación Sable con la Marina, y se fue muy contundente con Miguel. Tiene que haber resultados con su cabildo, tiene que haber resultados, comprométanse y tienen que rendir cuentas. Y hemos ido avanzando gradualmente. Ha habido disposición, no hubo resistencia, y eso es muy importante. ¿Y qué le dice a las personas que han perdido a un familiar, a las que le han baleado pues, sus domicilios, a los que van y les piden una cuota? Pues que no están solos, que el gobierno del ingeniero Salomón trabaja todos los días para garantizar la seguridad. Es todo un reto Juchitán, la región del Istmo, por los intereses que se han generado. Fíjate, enfrentamos cerca de 500,000 migrantes en un periodo de 7 meses en el Istmo de Tehuantepec. Y parte de lo que estamos viendo es lo que nos dejó este flujo migratorio, que generó cantidades inmensas de recursos, de dinero. Bueno, un contexto que nos fue muy complejo gestionar como gobierno del Estado. Hicimos centros de movilidad. La Secretaría de Gobierno prácticamente 1/3 estaba volcada en atender la movilidad internacional que se dio en el Istmo de Tehuantepec, derivado de esta apertura de Estados Unidos. Y eso nos generó un reflujo. Entonces, decirle al pueblo de Juchitán que aún estamos en ese reflujo de un momento histórico que fue toda esta migración de más de 500,000 en ese pequeño estrecho del Istmo de Tehuantepec, pero que estamos trabajando para recuperar y que la violencia no sea el común denominador de nuestro pueblo juchiteco. ¿Hasta cuándo? Tenemos que seguir trabajando. Fíjate que la reducción de la tasa de incidencia delictiva va muy bien, pero necesitamos generar un escenario de no violencia y nos va a llevar tiempo. Recuperar esto, yo te diría que hacia el próximo año, a mediados, estaremos en un contexto de mayor estabilización, con más detenciones, con políticas de atención a las causas y con un trabajo más cercano a la ciudadanía para que se sientan seguros y protegidos. Porque no solo son cifras. Nosotros vemos en la mesa de seguridad, se reduce la tasa de homicidios en un 27% en Oaxaca. Pero si a mí me matan a un primo, a un sobrino en el mototaxi, pues ¿qué me importa la cifra del Estado? Perdí a un familiar. Pues tenemos que trabajar con las familias en los barrios, en las secciones de Juchitán, en las colonias, para generar seguridad.
Secretario, ¿qué me puede decir del octavo lugar que obtuvo el gobernador en esta evaluación que hicieron a través de una métrica nacional? Me parece muy bueno. El gobernador ha hecho un gran esfuerzo. Hay muchas encuestas que te colocan en el lugar 29 y mañana te colocan en el 31 y otras en el 16. Medir a los gobernadores en un contexto nacional siempre lo hemos considerado que es complejo. ¿Cómo medir a Colima con Oaxaca? ¿Cómo medir a Oaxaca con Baja California o Ciudad de México? Sin embargo, habría que revisar muy bien los atributos que se evaluaron para esta última encuesta, que es una sumatoria de encuestas y que colocan al gobernador en un octavo lugar. Pero él no se confía, él no cree totalmente en estos números y siempre nos exige más y se exige. O sea, el gobernador llega a 5 o 10 de la mañana, es el último en irse, recorre el territorio, evalúa el gabinete, evalúa las acciones, está muy comprometido. Entonces, las encuestas para él son un indicador, pero nunca se confía de ellas. Pues más o menos un buen lugar, octavo lugar. Pues yo digo que sí, ¿no? Justamente le decía si era un buen lugar porque según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, secretario, Oaxaca se encuentra en el octavo lugar como el estado con mayor violencia a nivel nacional. Fíjate que tendríamos que ver desde qué análisis o desde qué métrica. Oaxaca se coloca también en los datos del Secretario Ejecutivo como el estado, el quinto lugar más seguro del país de todos los estados, de acuerdo al número de delitos por cada 100,000 habitantes. En el lugar 13 de homicidios y estamos muy lejos en el lugar 7 de extorsión del país. No conozco este dato en específico, yo reviso todo esto diario, es mi chamba, ¿no? Si me la compartes con gusto y después mandamos un adendo en el programa, pero sí estamos entre los mejores estados en evaluación de seguridad del país. Hay retos muy grandes, no hay que bajar la guardia y creo que si consolidamos una buena estrategia en los próximos años, Oaxaca se consolidará como uno de los 5 estados más seguros de México. Ahora, el fenómeno de la inseguridad es nacional e internacional. Lo escuchábamos a Donald Trump decir que 2 ciudades de Estados Unidos tendría que él mandar a la Guardia Nacional. Estamos hablando de que en la Ciudad de México, el Estado de México, en Guanajuato, los índices de violencia que observamos son gravísimos. A veces amanecíamos con Guanajuato con 17 homicidios, Sinaloa 14, Oaxaca 1. Entonces también como que se maximiza nuestra situación de inseguridad y no se analiza bajo un contexto integral. Nuestro país está enfrentando una situación compleja de violencia y es el principal reto de la presidenta, reducir la violencia en el país. Y estamos en ese barco y créeme, no quiero debatir las cifras, las reviso, pero hay un gran compromiso con que nos sintamos seguros en Oaxaca, en las escuelas, en las calles. ¿Dónde se sienten más inseguros los oaxaqueños? Lo decía el INEGI. En los cajeros, en el transporte público, en las calles. Estamos trabajando con una operación que encabeza el fiscal que se llama Cazador. Hay todo un despliegue en bancos, hay todo un despliegue en cajeros, hay un despliegue en centros comerciales, hay vigilancia aérea en las escuelas, estamos subiendo a la policía, está caminando más para mejorar esta percepción. Secretario, hay un tema, para cerrar ya el tema de gobierno, muy bien, que la ciudadanía tiene precisamente muy presente, que es el tema, no sé si llamarlo nepotismo, pero es el tema de los familiares del gobernador en el gobierno, en el partido Morena, en el gobierno federal. ¿Qué piensa de eso? Fíjate que se ha evaluado y se ha observado con el gobernador, él ha planteado que está en análisis de algunas definiciones. Muchos de estos familiares son en un grado lejano, sin embargo, pues para mucha gente eso no es correcto o tiene un impacto. Yo creo que estas designaciones son de evaluación del gobernador o fueron de otros secretarios, particularmente en algunos lugares fueron invitados por otros secretarios y seguramente el gobernador tendrá su análisis, su balance y sus definiciones respecto a esto. De por sí la figura del nepotismo no es algo que agrade en el país en lo general, pero bueno, tendrá que ser abordado bajo los criterios, insisto, del gobernador, de su evaluación muy personal, de sus criterios políticos y de la misma manera en que tuvo una definición, seguramente él dará una propuesta o alguna perspectiva. Donde no comparto, y lo dejo muy claro, es cuando quieren condenar a nuestra familia o a nosotros mismos por ser familiares de algún político a no ser parte del gobierno, porque
no puede ser porque es tu familiar, pero tú tienes una trayectoria. Y muchos de los compañeros familiares o amigos cercanos del gobernador también tienen familiares dentro de la administración pública. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Los hermanos Sosa, ¿no? O yo mismo, te pongo un ejemplo, mi primo Pavel López, pero hemos forjado nuestra historia, como la forjó Amador Jara o la forjó Noé, pues en la lucha, en la brega, porque nos metíamos en conjunto y decir, no puede ser porque es mi familiar. Bueno, la ley establece los criterios y no sería justo pues que porque mi hermano ya está allá, yo no puedo hacer vida política o vida partidista. Y en esa parte sí creo que han sido demasiado, o se ha juzgado con mala manera o con una vara muy alta estos criterios. No es correcto, porque cada uno de nosotros tiene una trayectoria. Por ejemplo, tenemos en distintas dependencias amigos que tienen familiares, esto, pero que ahora sí voy a decir algo, se la partieron en la lucha social y política de Oaxaca, y que pues les dices, oye, ya vete para allá, no me parece justo. ¿Y los que no? Bueno, los que no tendría que hacerse una revisión profunda y determinar el gobernador alguna ruta. Eso me parece correcto y adecuado. Creo que ahí es donde está, ¿no? Yo creo que sí, y seguramente corresponde a un análisis, insisto, que él pueda tomar y que él analizará si esto tiene o no un impacto en las definiciones. El gobernador es un político de muchos años. Sabe, conoce lo que yo le pueda decir respecto a este tema o la percepción social. Él conoce, sabe y puede definir claramente qué ruta le puede dar a esto. No es Oaxaca de Jara, entonces, sigue siendo Oaxaca de Juárez. No, hombre, jamás. Juárez es nuestro máximo ejemplo y la familia Jara merece mi respeto. Doña Irma es una mujer comprometida y la verdad muy trabajadora. Y bueno, pues ya lo demás también hay mucha grilla, mucha politiquería. Mira, en Oaxaca un exgobernador puso a su hijo sin haber vivido aquí. Lo impuso. La oposición se dividió, fuimos muy laxos, no nos dimos cuenta, o algunos pactaron. Y como eso es un grado de nepotismo terrible, poner a tu hijo como gobernador. Dicen, es que ya no era gobernador, pasaron algunos años. No importa. Y sin haber vivido en Oaxaca. Ojalá que eso no pase, ¿verdad? No creo. El gobernador Jara no es de esos. Ok, secretario, ¿qué le hace daño a Oaxaca? ¿Qué nos hace daño? ¿Qué le hace daño al gobierno, más bien? Yo creo que lo que le podría quién? hacer, yo creo que lo que le podría hacer daño o le puede hacer daño a nuestro gobierno es romper nuestros principios que nos dieron origen. Y no hablo solo los de Morena, sino los históricos, de los cuales proviene el gobernador, de los cuales yo provengo, que son estar del lado del pueblo, de las causas, de la lucha, de las necesidades de la gente. Y que el Movimiento de Regeneración Nacional lo sintetizó con el licenciado Andrés Manuel en 3 principios. Lo peor que podemos hacer es robar, mentir y traicionar. Entonces nosotros tenemos que ser muy congruentes, tenemos que ser muy claros de que nuestro deber político, ético y moral está con el pueblo. Si nos alejamos, si nos vamos al guareurismo, a la ostentación, al libertinaje político, pues la gente se va a alejar. Va a decir, no hombre, estos salieron peor. Y siempre he creído que pudiéramos convertirnos en algo peor, porque por lo menos la gente dice, estos eran la esperanza, eran el cambio. Aquellos ya los conocemos, pues ya sabíamos cómo eran. Si seguía el PRI o el PAN o el PRI, pues son lo mismo. Pero ustedes que nos prometieron el cambio, tú que eras mi esperanza, hoy eres lo mismo, es doble traición, dijeran Pero allá. justo lo que señala se puede ver y se puede palpar muy cerca, no tenemos que alejarnos tanto en el gobierno incluso, en los otros poderes que siguen haciendo lo que usted acaba de decir. El gobernador ha sido muy duro. Tampoco puede responder por los actos de todas y todos. Él nos dice, nos combina, nos convoca. Por eso creo que en su momento pues él sabrá tomar definiciones. Si Jesús Romero está rompiendo los principios, insisto. Es que no puedo hablar de otro secretario, discúlpame, no es que hable a mi título personal o de mí nada más. Me vería muy mal diciendo si la secretaria tal o el secretario tal, no. Pues si yo no cumplo los principios y los compromisos a los que él me invitó, pues vámonos.
Y yo creo que en su momento lo va a hacer, porque créeme, nos ha invitado, nos ha conminado, nos ha exhortado a asumir estos principios. Yo lo he visto. Y también yo te vuelvo a decir, nuestro gobernador tiene una larga trayectoria política. ¿Qué le puedo yo contar? ¿O qué le puede llegar a contar algún secretario? Yo creo que nada más se nos queda viendo y decir, bueno, tiene toda la información del Estado y él sabe y sabrá quién cumple estos principios y quién no, y hará sus definiciones en su momento. Hay algunos que no le hacen caso entonces al gobernador. Pues yo creo que no se hacen caso a ellos, no se dan cuenta de dónde están parados y piensan que en la política uno es eterno y es imprescindible o indispensable. Nadie en política, como en muchos aspectos de la vida, es indispensable. Somos sustituibles. Vamos a hablar de política ahora, secretario. ¿Quiere ser gobernador? Llegará su momento que yo tome una definición de mi aspiración que continúa. Quien no, dicen que quien no aspira no respira. Entonces, pues no, o sea, yo estoy vivito y coleando y claro que tengo aspiraciones. No he definido en particular cuál, porque también está sujeta a muchos vaivenes de la política. Pues llevo 27 años en esto, ya no me cuezo el primer hervor y no ando ahí soñando y en el ya me vi, ¿a qué te tiras cuando sueñas mexicano? No, pies en la tierra, pero eso no quiere decir que uno no esté visualizando darle continuidad a un proyecto como el que generó Salomón Jara en Oaxaca. Y no es el único espacio, hay muchos espacios donde uno le puede dar continuidad al proyecto de transformación, porque ese es un gran reto, desde la parte política. No podemos hacer lo mismo que hizo Gabino Cue. Llegó y regresaron los mismos. O peor aún, que este proyecto de transformación que encabeza el ingeniero Salomón se ha secuestrado ahora por los camaleones o los coyotes con piel de oveja que solo usen a este movimiento al guinda, como este chaleco, disfrazarse y volver. ¿Como quién, por ejemplo? Hay muchos nombres, no acabaría la lista, es interminable. Secretario, ¿gobernador de 2 o de 6 años? No, mira, esa definición llegará en su momento. Aspiro a darle continuidad a un proyecto de transformación y a los ideales. Y puede ser, insisto, desde muchos ámbitos, no es solo la gubernatura, de 12 a de 6. Así se sirva un mes al pueblo de Oaxaca, es genial. Sería los 100 días para transformar la historia, los 2 años para transformar la historia, o los 6. He escuchado personajes, amigos, compañeros que dicen, es que si no es la de 6, no voy. Y yo, caray, apenas vamos al tercer año de la administración del gobernador Salomón Jara. Take it easy, ¿no? Digo, tenemos todavía chawi chawi, tofi tofi, cueni cueni, pero cada quien sabe cómo juega en la política. Obvio, eso no quiere decir que estemos de brazos cruzados, pero hay que tener respeto y lealtad al proyecto del gobernador. Algunos mencionan que ya está haciendo usted su grupo político, que tienen ahí ciertos... Sí, me grillan mucho, diario, y además es una posición muy compleja la de la Secretaría de Gobierno. Veo las columnas que escriben, y me inventan unas cosas que de verdad me da una risa. Yo ya me acuerdo de una columna que se llamaba Entredichos en el Noticias hace muchos años. Y cuando la leía me causaba un efecto. Te estoy hablando hace 20 años, 22 años. Hoy veo las columnas y me doy unas divertidas porque se avientan cada puntada. Que si Jesús Romero ya trae una red, que si ya trae un grupo, que hizo una comida y que hizo un convivio. Ya quisiera yo hacer comidas. Estamos todo el tiempo trabajando. Apenas si puedo comer con la familia. No traigo equipo, grupo. Tengo muchos amigos en la política, dentro y fuera del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues me he dedicado a esto, insisto, más de 27 años. Entonces no hay tal, pero llegará su momento y le voy a dar la primicia a Barrios cuando yo les diga, aspiro a ser candidato a... Ya está pactado. Pactado, pero ahorita, never, que sufran los que sufran calenturas ajenas, que gasten lo que no tienen, ya me la sé. ¿Ahorita para qué? Y mi lealtad al gobernador en su proyecto en este momento. Ahorita que hablaba sobre los amigos que ha cosechado, sobre estos años que ha estado, yo recuerdo que justamente hace 19 años, ahí se le filtró una llamada con el exgobernador Ulises Ruiz, lo aclaró, dijo que era solamente en un tema electoral, que le habían sacado la llamada y coordinaban la campaña de Benjamín Robles. Benjamín Robles, sí, ¿cómo no? Si no recuerdo, ¿verdad? ¿Fue cuando Ulises a Quintana Roo? No, ya no fui, eso es lo peor, ¿no? O sea, la verdad es que esa llamada fue muy trivial.
Llegué a un restaurante que tenía mi mamá, que se llama El Totopo Güero, les voy a contar la historia. Y estaba, voy a decir su nombre porque es un hombre de confianza, Elías Cortés, Shadani, que le decimos, y estaba comiendo en un restaurante de mamá. Y me dice, Jesús, ven, oye, ¿cómo estás? Y en eso entra una llamada y empieza a platicar. Y me dice, oye, te voy a pasar a un amigo. Le dije, ¿quién es? Contéstale. Y me dice, ¿quién habla? Yo le dije, ¿no? Y le dije una forma como nos comunicábamos. Oye, soy Ulises. Y hasta ahí. Nunca mandó el avión, nunca fui a Quintana Roo, no hay tal. Y fue seguramente que a Ulises Ruiz lo tenían enganchado. Y después un viejo político oaxaqueño cuando lo vi me dijo, oye, la llamada que te grabé y que moví, y le dije, híjole, qué ¿Quién, sinvergüenza. viejo político? No, un viejo político. No me gusta decir nombres, los vamos Pues ella dijo para el ahorita siguiente la historia. capítulo, para el siguiente capítulo. Pero no hay, con Ulises Ruiz tengo, desde que fue gobernador, una vez me lo encontré en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, lo saludé, pues ahí, hasta ahí. No me lo he vuelto a encontrar y pues no hay, no, ni lo odio ni lo quiero. O sea, la verdad es que no tengo problemas ni con el exgobernador Murat, ni con el exgobernador Ulises, ni con el exgobernador Gavino, porque tampoco la política puede ser de odios y rencores. No es así, te enferman. Política, al final de Es cuentas. política, es política. Secretario, comentarle también sobre este tema, precisamente Ulises Ruiz. Ya ve que está para un nuevo partido político que pretende encabezar. En aquel entonces usted le decía, apuéstale conmigo, ¿usted le va a apostar con él? Entonces, No, hombre, para nada. No. Él es anti-Morena, anti-4T, nada nos une, todo nos separa. No tengo ninguna situación ahí. Y fue eso de apuéstale conmigo porque andaba perdiendo su tiempo en otras aventuras políticas, ¿no? Y entonces un poco la vacilada que... La política nunca debe dejar de tener ese vacilón, como decimos en el istmo, esa picardía. Me estaba provocando, pues yo también lo provoqué, ¿no? ¿Por qué nos vamos a achicar? Nunca me achico ante nadie, ¿eh? Con Benjamín Robles, ¿cómo está la relación? Bien, de respeto, no comparto su postura política, me parece que es cíclica, o sea, no me parece, lo vivimos con Murat, había causas legítimas, lo respaldamos. Hay una anécdota ahí muy clara cuando a la casa de Benjamín Robles se metió la fiscalía. Con Pavel, con mi primo, nos fuimos con Alberto Esteva y Pedro Silva y nos metimos a su casa. Querían sacar a su esposa y a su hijo que era pequeño y ahí nos atrincheramos. Y esa postura que tenía Benjamín era legítima en su momento histórico. Después la tuvo con Gavino, ahí tuvieron una desaveniencia. Bueno, la tuvo con Ulises Ruiz, después se matizó y con Gavino hubo una ruptura que me tocó vivir muy de cerca. Me han tocado muchos capítulos muy de cerca de la historia política y del poder político de Oaxaca. He tenido esa posibilidad y le agradezco a la vida política que he desarrollado estar cerca de esos momentos. Y me tocó ver la ruptura entre Gavino y Benjamín. Creo que la polarización en algunos momentos es válida, es correcta, pero no te puede funcionar toda la vida. Porque ¿sabes qué? Te aíslas, te achicas, te marginas. Y en la política ser marginal no sirve de nada. Hay que ser determinante, incidir para cambiar el futuro y que lo que soñamos pueda lograrse. La marginalidad política no funciona. Por eso no me quedé en el PT. Transité un periodo, fui diputado local y al año me despedí del PT con tranquilidad. Le dije, Benjamín, me voy. El PT es un partido muy pequeño y no vamos a gobernar desde ese espacio. Y me fui a Morena y agradezco la invitación del gobernador Salomón. Me dijo, Jesús, vente a Morena, hombre. Y ahí me sumé, ya llevo varios años en Morena. Sí, ya para finalizar, secretario, ¿ya es necesaria una mujer para gobernar Oaxaca? Sin ninguna duda, por supuesto que sí. Y hay muy buenas mujeres oaxaqueñas que legítimamente pueden hacer este papel. Hace rato estábamos en una reunión con diputados y fíjate tu pregunta. Estaba viendo todo el cuadro de hombres, ¿no? De izquierda. Dije, qué barbaridad. O sea, ¿cuándo una mujer? No se ve una sola mujer. Llegará el momento. A lo mejor es de 2, a lo mejor es de 6. Por eso no hay que obnubilarse de que yo quiero. No sabemos. Vamos a ver cómo se acomoda el género, por ejemplo. En la de 2 van a ser varias gubernaturas. Cómo viene el género en la de 6, cómo sale el fenómeno nacional. Y además tenemos grandes retos como movimiento. Estamos en un acecho de la derecha
de los conservadores, nos quieren vincular a la delincuencia, nos acusan de todo. Entonces también hay grandes retos como para estar pensando ahorita en el futurismo, pero sin ninguna duda, si habláramos de futurismo, Oaxaca está preparado para tener gobernadoras, no solo una, varias. ¿Algún cuadro? Mira, me reservo mi opinión porque no quisiera pecar de que mencione a una y omita a otra. Yo creo que todas las mujeres que están en Morena legítimamente pueden aspirar. No excluiría. ¿Solamente de Morena? No, No, pues veríamos de la sociedad civil si alguien se involucra, si alguien participa. No tengo en el radar ahorita un nombre como para decirte desde la sociedad civil quién, pero Morena es un partido abierto, eso es una gran ventaja. Secretario, Y se tendrán que gracias. medir. Gracias a ti, gracias a Barrios, gracias Herminio. Minio, como decimos de Juchitán, ¿no? Allá en Juchitán. Minio. Pues les agradecemos a todas y todos ustedes. Esta fue la entrevista con el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero. Nos vemos en la próxima.